Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que nos ha tomado a todos por sorpresa y que, sinceramente, nos ha dejado un poco tocados. Vamos a hablar de algo que, aunque pueda sonar impactante, es importante abordar con sensibilidad y empatía. Se trata de Demet Özdemir, la talentosa actriz que tanto admiramos, y su reciente ingreso hospitalario. Sí, han leído bien, y la razón detrás de esto es algo que muchos hemos experimentado o conocemos de cerca: la depresión. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre intentamos traerles información interesante y hoy, queremos hacerlo con un enfoque muy especial, un enfoque que celebre la valentía y promueva la comprensión. La noticia saltaba hace poco y, como era de esperar, generó un torbellino de especulaciones y preocupación entre sus fans. Ver a una figura pública, alguien que proyecta tanta luz y energía en la pantalla, alguien que se ha convertido en un referente para muchos, atravesando un momento tan delicado, nos hace reflexionar mucho. Demet Özdemir, conocida por su carisma arrollador, su profesionalismo y sus interpretaciones memorables en series que han conquistado corazones en todo el mundo, ha sido hospitalizada. Y aunque los detalles específicos de su condición suelen ser privados, como corresponde a la esfera personal de cualquier individuo, la información que ha trascendido apunta a un cuadro de depresión. Esto, lejos de ser un tema menor, es una señal de alarma importante en nuestra sociedad, una enfermedad mental que afecta a millones de personas, independientemente de su fama, su éxito económico o su reconocimiento público. Es crucial que entendamos y que internalicemos profundamente que la depresión no discrimina. No importa cuántos premios acumules en tu vitrina, cuántos seguidores tengas en redes sociales, o cuán exitosa sea tu carrera profesional en la cúspide de la industria. La salud mental es un pilar fundamental de nuestro bienestar integral, y a veces, incluso las personas que parecen tenerlo todo, aquellos que envidiamos desde la distancia por su aparente perfección, luchan batallas internas increíblemente duras y desgarradoras. La presión inherente a la vida pública, las expectativas desmesuradas, el escrutinio constante e implacable, pueden ser factores devastadores que agraven situaciones de vulnerabilidad preexistentes o que, de la nada, desencadenen problemas de salud mental que hasta entonces permanecían ocultos. Imaginen por un momento la presión abrumadora de ser constantemente observado, analizado, juzgado por millones de personas, y tener la obligación, la exigencia de mantener una imagen pública impecable, una fachada de fortaleza y felicidad, mientras por dentro se está librando una batalla titánica y solitaria contra la tristeza profunda, la desesperanza aplastante o la fatiga vital que nos roba toda la energía. No es una tarea sencilla, ni mucho menos, y es de vital importancia que como sociedad empecemos a reconocer y validar la dificultad intrínseca de estas situaciones. Cuando escuchamos la frase hospitalizada por depresión, es completamente natural que surjan preguntas, una cascada de interrogantes en nuestra mente, y hasta un poco de temor, de aprensión. ¿Qué significa esto exactamente en la vida de una persona? La depresión es mucho más que sentirse triste por unos días, es importante desmitificar esto. Es un trastorno del estado de ánimo complejo y multifacético que se caracteriza por una tristeza persistente que inunda la vida cotidiana, una pérdida significativa de interés o placer en actividades que antes disfrutaba y que le daban alegría, cambios drásticos en el apetito o los patrones de sueño, fatiga extrema y constante, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, e incluso pensamientos recurrentes de inutilidad, de culpa excesiva o, en los casos más graves, pensamientos de muerte o suicidio. Es una enfermedad real, una condición médica seria, compleja y que, de manera inequívoca, requiere tratamiento profesional especializado. Y que una figura pública de la talla y la proyección de Demet tome la decisión valiente y responsable de buscar ayuda, de ingresar en un centro hospitalario si es necesario para recibir el cuidado que merece, es un acto de una valentía admirable, un paso monumental y extraordinariamente positivo hacia su recuperación y su bienestar a largo plazo. Este tipo de noticias, aunque puedan teñirse de tristeza y preocupación, también nos ofrecen una oportunidad invaluable, un regalo en medio de la adversidad, para hablar abiertamente sin tabúes ni miedos sobre la salud mental. Durante mucho tiempo ha sido un tema relegado a la sombra, un tabú social, algo de lo que se susurraba en voz baja, y esa actitud de secretismo y negación solo ha servido para aumentar el estigma, la vergüenza y el aislamiento asociados a ella. Pero la realidad es que la salud mental es tan importante como la salud física, un componente esencial de nuestro bienestar general.
No deberíamos sentir vergüenza de buscar ayuda profesional si nos sentimos mal, así como no acudimos a un médico cuando tenemos una herida o una enfermedad física. Tampoco deberíamos juzgar, ni mucho menos, a quienes dan ese paso crucial y hacen lo correcto por su salud. Al contrario, deberíamos ser la primera línea de apoyo, ofrecer nuestra comprensión incondicional, nuestro respeto absoluto y nuestro aliento constante. Piensen por un momento en la cantidad de personas que al leer o escuchar sobre Demet Özdemir en esta situación tan delicada, podrían sentirse menos solas en sus propias luchas internas. La visibilidad que una figura pública, una persona admirada por millones, puede dar a estos temas tan importantes es inmensa, su impacto puede ser verdaderamente transformador. Si Demet, con su enorme plataforma y su voz poderosa, puede normalizar la conversación sobre la depresión, sobre la importancia vital de buscar ayuda profesional sin dilación, sobre la fragilidad humana que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos experimentar, entonces su situación, aunque dolorosa y difícil para ella, podría tener un impacto positivo de alcance mucho más amplio y profundo. Podría ser el catalizador que anime a otros, a muchísimas otras personas, a dar ese primer paso tan temido, a hablar con un amigo de confianza, un familiar cercano, un médico de cabecera o un terapeuta especializado. Es fundamental recordar, y que quede grabado en nuestra memoria, que la recuperación de la depresión es un proceso. No es una solución mágica que se resuelve de la noche a la mañana, como un interruptor que se enciende. Requiere tiempo, paciencia infinita, un apoyo sólido y constante de nuestro entorno, y sobre todo, un tratamiento profesional adecuado y personalizado. Ya sea a través de terapia psicológica, medicación prescrita por un profesional, o una combinación cuidadosa de ambas modalidades terapéuticas, lo fundamental es que la persona reciba la atención integral y especializada que necesita y merece. Y en el caso de Demet, su ingreso hospitalario sugiere, y es una muy buena señal, que se le está proporcionando ese cuidado en un entorno seguro, controlado y profesional, lo cual es, sin lugar a dudas, lo mejor que podría estar sucediendo para ella en este preciso momento de su vida. La reacción de sus seguidores, de sus admiradores en todo el mundo, ha sido, en su abrumadora mayoría, de un apoyo incondicional, de un cariño sincero y de una solidaridad conmovedora. Se han multiplicado los mensajes de ánimo, de fuerza y de afecto en todas las redes sociales, deseándole una pronta y completa recuperación y enviándole toda su energía positiva, sus pensamientos más nobles y sus mejores deseos. Esto demuestra de manera patente el poder inmenso de la comunidad y el impacto profundo que un artista puede tener en la vida de sus fans, no solo a través de su brillante trabajo en pantalla, sino también, y quizás de manera más significativa, a través de su propia humanidad, de su vulnerabilidad compartida. Ver esa ola gigantesca de afecto, comprensión y empatía es increíblemente reconfortante y esperanzador. Nos dice que como sociedad estamos empezando a entender, a asimilar y a valorar la importancia crucial de la empatía, la compasión y el apoyo mutuo en los momentos de dificultad. Además, esta noticia nos invita, nos empuja incluso, a reflexionar profundamente sobre las inmensas presiones a las que se enfrentan, y que a menudo soportan en silencio, las figuras públicas. Viven bajo un microscopio constante, su vida es objeto de análisis permanente. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada gesto que realizan, es analizado, diseccionado y a veces malinterpretado. Imaginen tener que ser perfectos, impecables, todo el tiempo, ante los ojos del mundo, y además, tener que lidiar internamente con sus propios demonios personales, sus miedos, sus inseguridades y sus propias batallas contra la adversidad. No es una vida fácil, ni mucho menos, y a menudo, la imagen brillante y glamurosa que proyectan en público es muy, muy diferente a la realidad cruda y vulnerable que viven en privado. Es fundamental, y aquí reside una de las claves de este mensaje, que evitemos a toda costa caer en el sensacionalismo barato, en la especulación o en juicios precipitados y crueles. La salud mental es un tema intrínsecamente delicado, una cuestión de profunda intimidad y vulnerabilidad. Lo que Demet Özdemir está atravesando en este momento es una batalla personal, única e intransferible y merece, por encima de todo, nuestro más absoluto respeto y nuestra mayor discreción. Lo más que podemos hacer, lo que está en nuestras manos y lo que debemos hacer, es enviarle nuestros mejores deseos, nuestros pensamientos de sanación y fortaleza. Y recordar, siempre que como ella, muchísimas personas en todo el mundo están librando sus propias batallas silenciosas contra la depresión y otras enfermedades mentales. Es una enfermedad que necesita ser tratada con la máxima compasión y humanidad, no con morbo, con curiosidad malsana o con juicios superficiales. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto?
Primero y lo más importante, que la salud mental debe ser una prioridad absoluta en nuestras vidas y en la sociedad. Debemos cuidarla y nutrirla tanto como cuidamos y valoramos nuestra salud física. Segundo, que la depresión es una enfermedad real, con bases biológicas, psicológicas y sociales, y que no hay absolutamente ninguna razón para sentir vergüenza de padecerla ni de buscar la ayuda profesional que necesitamos. Tercero, que el apoyo incondicional de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, familiares, y de la comunidad en general, es un pilar fundamental e irreemplazable en el arduo pero posible proceso de recuperación. Y cuarto, que las figuras públicas, a pesar de su fama y reconocimiento, son seres humanos en toda su dimensión, con sus propias fragilidades, sus miedos y sus vulnerabilidades, al igual que cada uno de nosotros. Creo firmemente que este evento, esta noticia, nos brinda una oportunidad de oro para ser más conscientes de nuestra propia salud mental y de la de quienes nos rodean. Para ser más amables, más compasivos y más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Para informarnos más, para educarnos mejor sobre la depresión y otros trastornos de salud mental, desterrando así los mitos y los estigmas profundamente arraigados que aún rodean a estas condiciones. Y para recordar siempre que un simple gesto de amabilidad, una palabra de aliento, un mensaje de apoyo sincero, puede marcar una diferencia abismal y positiva en la vida de alguien que está pasando por un momento de oscuridad. Espero sinceramente que Demet Özdemir se recupere pronto, que encuentre la fuerza y el apoyo necesarios para superar este difícil momento y que pueda volver a brillar con esa luz propia que tanto admiramos, tanto en la pantalla como, y lo que es más importante, en su vida personal. Y espero con la misma vehemencia, que esta noticia sirva como un recordatorio poderoso y necesario para todos nosotros de la importancia vital de cuidar nuestra salud mental, de estar atentos a las señales de alarma en nosotros mismos y en los demás, y de estar ahí para quienes nos rodean, ofreciendo nuestro apoyo incondicional. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, por una situación de vulnerabilidad emocional, no dudes, por favor, en buscar ayuda. Hay profesionales dedicados y dispuestos a escuchar, a comprender y a ofrecerte el apoyo, la guía y las herramientas que necesitas para salir adelante. En resumen, la hospitalización de Demet Özdemir por depresión es una noticia que sin duda nos ha impactado a nivel emocional y reflexivo, pero que al mismo tiempo nos brinda una valiosa oportunidad para abordar la conversación sobre salud mental de una manera abierta, honesta, empática y compasiva. Hemos recordado y reafirmado que la depresión es una enfermedad real, que puede afectar a cualquiera, sin distinción de fama o estatus, y que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de inmensa valentía y de amor propio. La respuesta conmovedora y solidaria de sus fans a lo largo y ancho del planeta nos demuestra, una vez más, el poder transformador del apoyo, la empatía y la solidaridad en los momentos más difíciles de la vida. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar con atención estas reflexiones y por su apertura a temas tan importantes. Sus comentarios, sus opiniones y sus experiencias son sumamente valiosos para nosotros y para toda nuestra comunidad, así que me encantaría sinceramente saber qué piensan sobre este tema. ¿Han tenido alguna experiencia relacionada con la salud mental, ya sea propia o de alguien cercano? ¿Creen realmente que la visibilidad que otorgan las figuras públicas a estos temas puede ser un catalizador eficaz para reducir el estigma y fomentar la búsqueda de ayuda? Por favor, déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil, o si les ha tocado de alguna manera, no olviden, por favor, darle un gran me gusta, compartirlo ampliamente con sus amigos, familiares y redes de contacto, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse más contenido como este diseñado para informar, inspirar y conectar. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones y perspectivas.